Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Yo, 30F, engañé a mi marido, 27M, él se lo está tomando bien, pero siento que está resentido conmigo y ahora sospecho que está saliendo con otra mujer. Publicación, 25 de febrero de 2024. Sé que lo que hice es horrible. Cuando ya no pude soportar la culpa, terminé la relación con mi aventura y le confesé todo a mi esposo. Él se sintió más herido y deprimido que enfadado. Le supliqué que no se divorciara de mí, incluso le propuse que fuéramos a terapia y le dije que aceptaría si él quería acostarse con otras mujeres para equilibrar las cosas, pero él no mostró ningún interés en hacerlo. A pesar de todo, dijo que quería intentar arreglar nuestra relación, y yo me comprometí a ser la mejor esposa posible. Desde entonces, me he esforzado al máximo, le cocino sus platos favoritos, le dejo notas cariñosas, y hasta compré lencería nueva para atraerlo. Él me agradece y sonríe, pero no va más allá, ni una sola vez me ha dicho que me ama desde que se lo confesé. Si yo quiero algo de intimidad, tengo que dar el primer paso, y aunque él no se queja, tampoco se muestra entusiasta. A veces hablamos de esto, pero creo que aún así perdí al hombre que amo. Su comportamiento se siente forzado, como si estuviera en piloto automático. No importa cómo me comporte, si trato de animarlo, si lloro, si me enfado o hasta si intento seducirlo, él siempre responde igual, con una sonrisa vacía y palabras corteses, como si nada realmente le importara. Antes de que todo esto pasara, él era una persona muy cálida. Ahora desearía que me mostrara lo que realmente siente, incluso si me odia. A pesar de todo, sigo amándolo mucho. ¿Qué puedo hacer para recuperar lo que teníamos? Comentarios relevantes. U/Anónimo 1. ¿Es esta una publicación de Trolls? Si no lo es, por favor, da más detalles. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Cuánto duró el romance? El otro hombre es alguien de tu entorno, como un compañero de trabajo. OP comentario. Hemos estado casados 5 años. Mi romance duró unos meses y fue con un cliente de mi empresa. U/Anónimo 1. Gracias por la aclaración. Cuando dices que terminaste la relación, ¿qué significa? Este cliente sigue siendo parte de tu vida laboral. ¿Sigues en contacto con él? ¿Estás recibiendo algún tipo de terapia? ¿Sabes por qué decidiste traicionar a tu esposo? OP comentario. Termine con él completamente. Le transferí el contrato de ese cliente a un colega, así que ya no tengo contacto con él. Y sí, estoy en terapia individual, pero sinceramente, no entiendo por qué lo hice. Sentía que mi cuerpo iba en piloto automático. Actualización 1, 23 de marzo de 2024. Mi esposo sabe que lo engañé. No nos separamos, le rogué que no se divorciara y me dejara reparar lo que rompí. Él accedió, pero desde que me confesé, se ha vuelto completamente indiferente. Como mencioné antes, hago todo lo que puedo para ser la mejor esposa, cocino sus comidas favoritas, le doy regalos, y cada noche intento acercarme a él físicamente. Pero él solo sonríe, me da las gracias, y sigue comportándose amablemente, sin alzar la voz, pero siento que su frialdad está ahí, bajo esa máscara de cortesía. Desde hace 2 semanas, ha empezado a llegar tarde a casa. Cuando finalmente llega, no dice una palabra y se va directo a dormir. Le pregunté qué estaba pasando, y me respondió, con una amabilidad que me rompió el corazón, que no era asunto mío. Intenté llamarlo cuando se queda fuera hasta tarde, pero solo contestó una vez, y escuché a una mujer riendo en el fondo. No puedo evitar pensar que él también está teniendo una aventura. Me duele profundamente. Si al menos me lo dijera, intentaría soportarlo, porque sé que lo merezco, pero la incertidumbre me está matando. Una amiga en común me dijo que lo vio en un auto con una mujer que no reconoció. Dijo que la mujer llevaba gafas de sol grandes y no pudo describirla bien, pero estaba segura de que era mi marido, ya que reconoció sus corbatas distintivas. Mi amiga sintió que parecían cercanos, como si uno de ellos estuviera tocando el regazo del otro. No sé cómo actuar. Si está saliendo con alguien, me lo merezco, pero necesito saberlo, no merezco que me lo oculte. ¿Debería confrontarlo? ¿Debería investigar más? Actualización 2, 26 de marzo de 2024. Me dejó. Hice lo que algunos de ustedes sugirieron y le rogué que hablara conmigo. Al principio no quiso, pero lloré y supliqué hasta que accedió.
Le pregunté si me estaba engañando. Me confesó que había empezado a hablar con otra mujer, pero que no había llegado a nada físico aún. Le pregunté si era la mujer que mi amiga vio con él en el auto, pero él dijo que no, que era otra persona que conoció en su trabajo hace un mes. Dijo que empezó a hablar con ella porque necesitaba desahogarse, compartir sus problemas y lo que estaba pasando en nuestro matrimonio. Le dije que le había dado permiso para estar con otras personas y que no necesitaba ocultármelo. Me explicó que no quería tener una aventura, sino que simplemente necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que lo escuchara sin juzgarlo. Lo interpretó como si yo le estuviera restregando mi infidelidad en la cara y dijo que lo hacía sentir aún peor. Me confesó que todo lo que hice después de contarle mi infidelidad le parecía egoísta y falso, como si solo me importara sentirme mejor conmigo misma. Le pregunté si podíamos trabajar en nuestra relación, pero me dijo que el matrimonio había terminado. Ofreció ir a terapia para que ambos pudiéramos sanar, pero dejó claro que no volveríamos a estar juntos. Me abrazó cuando empecé a llorar, pero me dijo que ya había decidido dejar esta farsa y que era mejor que nos separáramos. Me explicó que iba a mudarse y que ya tenía un lugar listo. Le pregunté si se iba a vivir con esa mujer y me dijo que sí, pero ella estaba lo suficientemente cerca. Le pregunté cómo podía elegir a un completo desconocido que conoció hace un mes durante su esposa de 5 años. Dijo que su esposa de 5 años ya no existe, que tiene que elegir entre 2 extraños, y esa mujer le causó una impresión mucho mejor. Le dije que era un idiota y que no podía saber que esta mujer probablemente lo usaría y lo dejaría. Se puso duro y dijo que seguro que era mejor que yo. Dijo que no le dirá a nuestras familias que nuestro matrimonio terminó porque yo lo engañé, sino porque nos distanciamos y que me dejará la casa a mí siempre y cuando yo haga que el divorcio sea suave. Pero si trato de llevarlo a la tintorería, arrastrarlo o causar cualquier problema, le dirá a todo el mundo lo que hice y me destruirá a mí y a mi reputación. Esto sucedió ayer y ya he empacado casi todo. No puedo parar de llorar y no puedo creer que esto esté pasando. Esto es horrible e injusto. Comentarios. OP comentario. Quizás tengan razón al decir que soy una egoísta. Pero él también tiene parte de la culpa. Nunca mostró interés en arreglar realmente las cosas. Me usó durante meses y luego me descartó. Aún así, quisiera que regresara, que pudiéramos perdonar y olvidar el daño que nos hicimos. En cuanto a esa mujer, no creo que sea buena para él. ¿Soy el tonto por no querer tener intimidad después de que mi esposa las convirtiera en un sistema de recompensa/castigo? Llevamos 7 años de casados y nuestra relación siempre había sido muy buena, sin problemas serios. Pero a finales de 2023, mi esposa comenzó a cambiar su forma de abordar la intimidad. De repente, empezó a ofrecer sexo como recompensa por cosas como hacer las tareas de la casa o darle regalos. Esto fue algo completamente nuevo para nosotros. Desde que vivimos juntos, siempre hemos compartido las responsabilidades domésticas. Yo me aseguro de hacer mi parte, y hasta entonces, nuestra vida sexual había sido activa y satisfactoria para ambos, basada en el respeto mutuo y la comunicación de nuestros deseos. Al principio, esta nueva dinámica fue entretenida. Su oferta de intimidad como recompensa me pareció un juego ocasional. Pero pronto se volvió más rígida, empezó a condicionar la intimidad hacia hacía o no ciertas cosas. De repente, si no cumplía con alguna expectativa, me decía cosas como no hiciste X, así que no habrá sexo, o hiciste esto, así que puedes tener el delicioso. Al preguntarle por qué estaba actuando de esta manera, me dijo que se sentía más conectada emocionalmente y excitada cuando veía que yo hacía un esfuerzo extra en la relación. Esto me dejó perplejo. ¿Por qué algo que nunca había sido un problema cambiaba de la noche a la mañana? Después de unos meses de esta dinámica, empecé a sentirme incómodo y cada vez menos interesado. Ayer, ella se me acercó y me dijo, hiciste las tareas, creo que te mereces una recompensa. Me molestó tanto que le respondí, no soy un perro de Pavlov al que puedes premiar o castigar según tus expectativas. Si algo te molesta, háblalo conmigo de manera directa. Este cambio repentino está dañando nuestra relación. Parece que ahora esperas que te suplique y obedezca en todo. Me estás haciendo sentir como si mis contribuciones anteriores no valieran nada, y no lo entiendo. Si este es el camino que quieres seguir, nuestra relación va a terminar antes de lo que imaginas. Salió de la habitación llorando y se fue a dormir en el sofá. Desde entonces, estoy cada vez más frío con ella. ¿Soy yo el inmaduro aquí,
o este cambio tan drástico en su comportamiento tiene sentido para alguien más. Realmente agradecería consejos, especialmente de mujeres, para entender mejor lo que está pasando. Actualización. Tenía pensado hablar con ella hoy, pero esta mañana durante el desayuno, ella fue quien se me adelantó. Me pidió disculpas y admitió que mis palabras le habían hecho ver que su comportamiento me había lastimado. Me dijo que se había dejado llevar por esta nueva dinámica sin tener en cuenta cómo me hacía sentir. Yo también me disculpé por haber reaccionado de manera tan brusca. Tuvimos una conversación profunda sobre lo que estaba pasando y nuestro matrimonio en general. Le pregunté si sentía que yo no hacía lo suficiente o si el reparto de tareas le parecía injusto. Me aseguró que no había ningún problema con eso y que mis gestos eran más que suficientes. Ella me confesó que últimamente se había sentido menos segura de sí misma y que esta nueva dinámica le había dado una sensación de control y emoción, recordándole los primeros días de nuestra relación. También me dijo que esta forma de jugar le ayudaba a tomar la iniciativa cuando se sentía cohibida. Le pregunté si estaba feliz con nuestra vida sexual y conmigo en general. Me dijo que estaba completamente satisfecha y que el sistema de recompensas no tenía nada que ver con que estuviera descontenta. Me explicó que simplemente le resultaba emocionante esta nueva manera de conectarnos. Admitió que había llevado todo demasiado lejos y que era consciente de que ese enfoque de recompensa/castigo había sido un error. Yo le aseguré que estaba abierto a probar cosas nuevas siempre que lo habláramos primero y no se convirtiera en una imposición constante. Al final, bromeó diciendo que esta vez ella merecía una recompensa por haber sido honesta, y la verdad, algo se despertó en mí. No sé si podré esperar hasta la noche. Para los que me sugirieron que me divorciara o buscar una aventura, agradezco las opiniones, pero me parece extremo. También hubo quienes me acusaron de no cumplir con mi rol de esposo, a pesar de que nunca mencioné que hubiera problemas de ese tipo. Me parece que muchas veces la gente asume cosas sin saber toda la historia. Todo se ha resuelto, y creo que con este desafío, nuestra relación solo ha mejorado. Gracias a todos los que dieron sugerencias y ofrecieron su ayuda. Bien. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.